Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Estamos continuando con nuestro estudio ahora de este maravilloso libro de Esther que nos busca llevar a la intervención de Dios en nuestra vida, y que si bien no lo ha mencionado nuestro pastor, que en ninguna parte se menciona directamente a Dios, podemos encontrar la intervención divina de Dios en todo lo que hace Esther, en todo lo que vive, y obviamente nos enseña a nosotros que nuestro Dios también está interviniendo en nuestra vida de esa manera, ¿no? Y hoy vamos a continuar con el capítulo 4. Es un capítulo no tan largo, pero yo creo que sí lo alcanzamos a abarcar perfectamente en este estudio. Y la semana pasada nuestro pastor nos hablaba acerca de esas maquinaciones malignas. Bueno, pues ahora yo quise poner la contraparte. Y el estudio de este día yo le llamé respuestas piadosas, ¿ok? Porque lo importante que vamos a ver hoy es que no tenemos el control ante esas situaciones, ante maquinaciones malignas del enemigo, pero tampoco ante necesidades y ante circunstancias que vivimos en la vida. Pero sí tenemos el control de cómo nosotros respondemos ante esas situaciones, y obviamente la intención es que podamos responder de una manera piadosa, y entendiendo que la palabra piadoso significa el que hace la voluntad de Dios. Entonces, bueno, sería que nuestras respuestas tengan que ver de acuerdo a la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar en este estudio, pero primero quiero pedirte que podamos orar para que le pidamos a Dios dirección y podamos encaminarnos a lo que tiene para nosotros con respecto al material para nuestras semillas en casa. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos en este día, que podamos desde nuestra casa o desde donde podamos estar viendo este estudio, disfrutarlo. Que podamos tener nuestra mente abierta, nuestro corazón receptivo y listos y prestos para lo que tienes que hablarnos hoy. Para que puedas enseñarnos, motivarnos, pero también sacudirnos con aquellas cosas que necesitamos cambiar y que nos ayuden a ser más como tu Hijo Jesús y alcanzar su estatura un día. Gracias te damos y te pedimos esto en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Como te decía, ahora vamos a continuar con el capítulo 4 de Esther. Y es un capítulo bastante interesante, me gustó mucho el haberlo estudiado, lo disfruté la verdad por lo que involucra, porque es como que el parteaguas, es el cambio de estas cosas que venían sucediendo y la respuesta que va a tener Esther, la respuesta que tiene Mardoqueo ante la situación. Y vamos a continuar con el mismo tenor que se ha venido teniendo en las semanas anteriores. Vamos a ver 3 puntos. En el primer punto vamos a hablar del contexto histórico. En el segundo punto vamos a hablar de la aplicación a la vida personal. Y en el tercer punto vamos a hablar de la intervención de Dios, de cómo Dios interviene en nuestra vida y cómo Dios está implícito en todo lo que nosotros hacemos. Busquemos o no busquemos, hablemos o no hablemos, oremos, no oremos, de todas maneras Dios siempre está en la vida de sus hijos de una u otra manera, y lo vamos a reconfirmar en un estudio más de este gran libro de Esther, ¿ok? Así que vamos a empezar. Te voy a pedir que por favor abras tu Biblia y vayas conmigo precisamente ahí al capítulo 4 de Esther, ¿ok? Y la versión que yo voy a estar manejando es la versión Reina Valera 60, pero igual ya sabes, cualquiera que podamos manejar. La NTV es súper buena porque nos da ese mensaje mucho más sencillo, con lenguaje más contemporáneo. En este caso yo voy a usar la Reina Valera 60, que es la que normalmente utilizamos ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y le voy a dar lectura, como te digo, no es un capítulo tan largo y creo que nos dará el tiempo muy bien de poder analizarlo. Así que vamos a comenzar con la lectura. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro por la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor
y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Híjole, qué situación tan preocupante y tan estresante a la que se enfrenta Esther. Y como te lo decía al inicio, no podemos controlar nosotros las situaciones que ocurren a nuestro alrededor, pero sí la manera en que respondemos. Y en este caso, Esther tiene esta respuesta piadosa, que es el título de esta lección, con respecto a lo que había sido puesto frente a ella. ¿Okay? Venimos del capítulo 3, en donde este hombre Amán hace toda su maquinación, esconde el nombre del pueblo al que quiere destruir. Nos hablaron acerca de cuál es la enemistad que existía entre Amán y Mardoqueo por los dos pueblos a los que pertenecían y que tenía cientos de años este pleito, y cómo Amán encuentra el momento perfecto para su venganza. Cuando ya Mardoqueo se entera de todo lo que está haciendo, y ahí ya entramos al primer punto, que es el contexto. Dice que se entera Mardoqueo en el versículo 1 de toda esta situación, y dice que rompe sus vestidos, rompe su ropa, y entonces se viste de cilicio y de ceniza. Qué interesante es esto del cilicio y la ceniza. Déjame te platico. El cilicio era una vestimenta hecha de pelo de cabra, que no era más que un costal como los que conocemos para las papas o para el frijol, así, hecho de pelo de cabra, y solamente le hacían un agujero para la cabeza y agujeros para los brazos, y tenía abertura por enfrente y tenía algunas cuerdas como para amarrarlo nada más. Entonces, quiero que podamos ahorita imaginar la sensación de traer algo como esto encima, porque el cilicio simbolizaba el duelo, simbolizaba aflicción por una situación que se estaba viviendo. Eso es lo que significaba para un judío ver a otro judío ponerse el cilicio. Y ahora quiero decirte físicamente lo que hacía, porque alguna vez y a lo mejor el ejemplo nada más va a ser muy simple, pero ¿alguna vez has ido tú a un lugar a cortarte el cabello y te quedan cabellitos en la orilla de la ropa y te pican y al rato ya estás rascándote y te sacan hasta rojo, ya estás de que estás ahí con estos cabellitos?
Ahora imagínate que usas toda una ropa completamente hecha de cabello, y de cabello de cabra, pues que es grueso, que es áspero y que está ahí lastimándote, molestándote, incomodándote. Bueno, pues agregado a lo que ya traes viviendo, pues obviamente esto como que venía a agregarle más frustración y más congoja a lo que ya estabas viviendo, ¿no? Y sin hablar, sin necesidad de hablar, la gente podía verte vestido con el cilicio y saber que la estabas pasando mal. Ese era el mensaje que mandaba el cilicio, porque a lo mejor te veían a lo lejos, a lo mejor no decías nada, pero el hecho de que lo trajeras ya simbolizaba que lo estabas pasando mal, y de verdad lo estabas pasando mal, no solo por el problema que traías, sino por el traer el cilicio, que lo podían traer muchísimo tiempo. Entonces imagínate ya el enfado, el fastidio y la incomodidad física de traerlo. Agregado a esto, dice que también se llenó de ceniza. La ceniza para los judíos representaba como la fugacidad de la vida, como de que ahorita estoy y después ya no, y al mismo tiempo esa pequeñez, y al mismo tiempo simbolizaba el arrepentimiento de algo. Entonces ya iba sobre la condición interna de la persona. Entonces cuando ya juntas estas dos cosas, del cilicio que representaba un duelo, una aflicción, y la ceniza que representaba el arrepentimiento por algo, que representaba el no somos nada, entonces ya lo juntabas y de verdad era una persona que ya traía un cuadro bastante fuerte de una situación que le acongojaba, que le hacía sentir mal, y que quería que los demás supieran, porque esa es otra cosa. Cuando te ponías esto, pues no nada más lo traías un ratito adentro de tu casa y llorabas ahí adentro y cerrabas la puerta y nadie se enteraba. O sea, no. Donde anduvieras y donde fueras lo traían todo el día. Así que imagínate queriendo ir al mercado con esto, queriendo ir en la calle con esto, en el tráfico, a trabajar, o faltando al trabajo porque tu jefe te veía que ya traías el cilicio puesto y la ceniza encima y ya sabía que traías un asunto que arreglar. Entonces, el caso de Mardoqueo dice que fue por toda la ciudad, dice el versículo 1, clamando con grande y amargo clamor, con toda esta tristeza por lo que se le venía al pueblo, y obviamente cargando en una mano el decreto del rey, que en algunos cuantos meses, nos platicó nuestro pastor, la iban a ver de verdad muy difícil ya los judíos, porque llegaría el tiempo de su exterminio. Cuando estaba escuchando a nuestro pastor y leyendo el decreto, ¿sabes que se me vino tanto a la mente? No sé si a ti también, lo que le pasó al pueblo de Israel de vuelta en la Segunda Guerra Mundial, porque esto de extermínenlos y quítenle sus bienes, pues no se me hizo nada diferente de lo que sucedió con ellos en Europa, porque fue lo que pasó. Intentaron exterminarles y se apoderaron de sus bienes. Y si bien por un tiempo los alemanes se hicieron ricos y disfrutaron grandemente de la vida durante la Segunda Guerra Mundial, o a los inicios de la Segunda Guerra Mundial, fue por todo lo que le quitaron a los judíos, fue por todo lo que le robaron. Entonces, de verdad mi mente se trasladó a la modernidad, a que no fue el último intento de exterminar al pueblo de Dios. Y no sé si será el último, pero no fue el último, no ha sido el único. Entonces, de repente ahora vemos a Mardoqueo pasar por esta situación, y dice que vino hasta la puerta del rey y ahí seguía con todo su clamor, y entonces pues ven que está haciendo todo su, no quiero decir show, pero toda su tragedia está viviendo Mardoqueo ahí afuera en la plaza, y dice que las doncellas de Esther lo ven y lo reconocen como pariente de la reina, y van y le cuentan que está pasando por todo esto. Entonces, Esther, de una manera, quiero pensar que toma un poco a la ligera por la situación que está pasando su tío, porque le manda a ropa,
le manda a decir, ay tío, quítate eso y ponte lo que te estoy mandando, y obviamente Mardoqueo se niega porque es una situación más grave que cualquier berrinche o cualquier pequeña frustración de la vida, porque obviamente Esther no tenía el conocimiento de lo que estaba pasando, ni tampoco la magnitud de lo que realmente estaba viviendo Mardoqueo hasta que pudiera compartírselo. Obviamente le manda a decir, le manda el decreto, Esther se entera, y le pide por favor Mardoqueo que vaya delante del rey y clame por la vida de los judíos. Y entonces aquí viene la parte interesante de este capítulo, en donde Esther primero le dice, oye, pero pues todos sabemos que no cualquiera puede entrar delante del rey, y yo ya llevo 30 días sin que me haya pedido que fuera. Entonces, mi cabeza está en mucho peligro si lo intento. Y este es algo interesante porque obviamente imagínate en el palacio de un rey que tanta gente entra y sale. O sea, todo mundo está entrando y saliendo para el desayuno, para la comida, para los banquetes, para el vestido, para lo que tú quieras, para cualquier capricho del rey y su corte. Entonces todo mundo está entrando y saliendo, pero hay una parte del castillo o de la casa real en donde nadie podía entrar. Era el lugar privado del rey, era su zona VIP, donde solamente él estaba para que nadie lo molestara, y a lo mejor uno que otro criado cuando él les solicitaba que vinieran, y a lo mejor cuando él quería ver a alguien, cuando quería platicar con alguien, cuando tenía que a lo mejor enjuiciar a alguien, o no lo sé, pues lo que él tuviera la oportunidad de disfrutar en este lugar privado, para completa tranquilidad suya. Entonces, el rey no quería ser molestado cuando estaba ahí. Y si alguien venía sin que el rey lo llamara, pues obviamente el rey podía dar el decreto del disgusto. Fíjate hasta qué punto llegaba la autoridad o la influencia, no sé cómo decírtelo, de un rey, al grado de que algo le desagradaba o alguien le desagradó con el simple hecho de haber venido sin ser llamado, y lo manda a matar. Era la pena capital solamente por ir. Entonces Esther ya se encontraba en ese punto con la situación de tener que ir, o que Mardoqueo le pidiera que fuera. Pues obviamente se estaba jugando la vida en esta acción. Y no alcanzamos a lo mejor nosotros a dimensionar la situación, pero porque no nos pasa ahorita. O sea, si tú llegas con el presidente municipal, pues a lo mejor cuando mucho te echa sus guaruras y te sacan. Pero al grado de que por el hecho de que te ve se disgusta y te mande matar, está complicado, no lo dimensionamos, pero para ellos era algo muy serio, y de que todo mundo sabía que no debía hacerlo. Eso es lo que también le está mandando el mensaje Esther a Mardoqueo. Todo mundo sabemos que no debe de hacerlo, y me estás pidiendo que lo haga, me estás pidiendo que ponga en riesgo mi propia vida. Y lo otro interesante es que le dice, y es que en 30 días él no me ha pedido que yo vaya, siendo su esposa, siendo la reina, aún así él no había querido verla en 30 días. Entonces, obviamente, esto hacía pensar a Esther que posiblemente ya no le agradaba al rey, porque obviamente si el rey no te pedía ver en mucho tiempo, ya no pensaba en ti, no le agradaba a lo mejor tu presencia, no tenía nada como para matarte, pero ya no te quería ver, ya no eras de sus favoritos. Entonces, esto era con quien fuera, a pesar de ser la reina, porque ya vimos lo que pasó con la reina anterior por desobedecerlo, por no darle el gusto, y lo que fue capaz de hacer el rey. Bueno, entonces Esther no se quiere poner en esa misma situación de darle un disgusto al rey, porque sabe que la puede matar, o que si no la mata, pues a lo mejor hace algo como esto, ¿no? Provoca algo como esto. Entonces, era doble riesgo el de Esther, porque puede ser que seas de los favoritos, pero llegaste sin que te quisiera ver, pelas. Adiós cabeza. Pero aparte de que ya ni tan siquiera te quiere ver, ya ni te llama, pues. Y te atreves a venir, es como que más disgusto. Y Esther se sentía en ese punto, en este momento. ¿Ok? Bueno, luego continúa la historia y le dice Mardoqueo, ¿y tú crees que no yendo te vas a salvar?
porque tú también eres judía, te lo recuerdo. Y si este decreto dice que todos, somos todos. Y resulta que un decreto del rey, ya con su sello, ya lo platicamos la semana pasada, ya con el sello del anillo del rey, nadie podía romper este decreto, nadie podía incumplirlo, ni el rey mismo, porque ya era su propia ley, entonces no podía cumplir su palabra. Entonces en este caso, aún la reina tendría que morir, y por eso le dice Mardoqueo, tú no te salvas, o sea, tú no te vas a salvar, no creas que porque estás allí escondida, no va a suceder, o sea, también te va a pasar. Entonces eso motiva, no te sé decir de qué manera, si de manera positiva, pero también de manera negativa, de canijo, a mí también me va a tocar, y entonces le entra el miedo a Esther, pero la motiva a decir, ¿sabes qué? Tienes razón, tengo que hacer algo, ayunen por mí durante 3 días, y dentro de 3 días yo voy a entrar a la presencia del rey, me llame o no me llame, y si tengo que morir, que muera, pero que me escuche. Quiero llegar delante de él y que sepa que no solamente voy por ir, ¿no? Es lo que yo leo entre líneas. Y entonces dice que ella también va a hacer lo mismo. Ella también se compromete con ese ayuno, esa oración, durante 3 días con sus doncellas también. Y después de eso irá con el rey. Y dice que entonces al final ya Mardoqueo hace todo conforme se lo mandó Esther, porque Esther pide que todos los judíos de la ciudad, todos estos que ya andaban igual que Mardoqueo, vestidos de cilicio, llenos de ceniza, que todos hagan exactamente esto. Entonces, ese es el contexto histórico, ese es un poquito de las costumbres que, están pasando en este capítulo. Y después de eso, ahora vamos a pasar a la aplicación personal, ¿ok? Pienso en 2 cosas con respecto a la aplicación personal. La primera de ellas es que Esther se ve limitada en lo que ella de momento cree que puede hacer por el pueblo de Israel. Porque cuando Mardoqueo le manda toda esta información, Esther dice, oye, ¿y yo qué puedo hacer? O sea, yo ni tan siquiera me puedo acercar al rey porque mi vida está en juego si lo intento. Entonces, Esther se siente incapaz de poder hacerlo. Pero al final de cuentas, lo que nos enseña Esther, cuando ya viene este siguiente diálogo con Mardoqueo y todo, lo que nos enseña Esther es que lo que Dios busca es corazones dispuestos. Porque estoy convencido, y hablo por mí y seguramente hablo por ti también, y si no, pues ahí me disculpas. Somos completamente incapaces de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir el plan de Dios. Somos completamente inútiles y sin los recursos que se necesitan para cumplir la voluntad de Dios, para cumplir el servicio de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Porque nuestra humanidad, ya lo hemos dicho muchísimas veces, es finita, somos pecadores, nos equivocamos, somos como un grano de arena frente al mar que sería Dios. O sea, somos nada, somos el polvo de los pies de Dios. Así me sigues, ¿verdad? Con la idea. Entonces, nosotros no teniendo nada que ofrecerle, no teniendo nada que aportar, ningún recurso, pero lo que Dios está buscando es corazones dispuestos. Así que si tú llegas a creer en algún momento que tú no tienes nada que ofrecerle a Dios y por eso no te has, deja que me acomode, si por algo no te has movido, si por algo te has mantenido en la silla, en la banca, a la sombra, escondido, escondida, no usando tus dones al servicio de Dios, no compartiéndole a la gente cuando tienes la oportunidad, porque te sientes incapaz de ofrecer algo, porque a lo mejor dices, yo ya estoy grande, o yo soy muy joven, yo no tengo tiempo, soy madre de familia,
soy padre de familia, soy trabajador, soy trabajadora, no tengo nada que ofrecerle a Dios, yo vengo de una familia disfuncional o estoy en medio de una familia disfuncional, etcétera, etcétera, que sean tus condiciones y tu contexto, es muy fácil que te puedas llegar a descalificar a ti mismo. Pero la Biblia nos enseña que Dios no hace su obra a través de gente perfecta o que considere que es perfecta, sino de estos vasos o vasijas de barro que Él menciona. Y es a través de ellos, es a través de nosotros que somos esas vasijas de barro, de quien Dios hace su obra, es a través de nosotros de quien la hace. Y lo que busca Dios es esta disposición del corazón. Esther muestra esta disposición después del segundo diálogo, no importándole las consecuencias que vengan, no importándole el arriesgar o poner su vida en juego por esto. Posiblemente tú y yo no vamos a poner nuestra vida en juego, posiblemente no vamos a poner nuestra vida en riesgo, pero sí vamos a poner en riesgo nuestra comodidad, sí vamos a poner en riesgo la zona de confort en la que estamos, sí vamos a poner en zona de riesgo el que no quiero servir porque esto que hago yo sé que no está bien, pero está bien a gusto y prefiero estar aquí. Entonces yo prefiero no. Y la verdad, a veces gente que conozco que me dice, no, es que yo la verdad, mira, con la gente, hoy no. Aún con los cristianos con cristianos dicen, no, yo mejor llego, escucho el servicio, escucho el sermón y me voy a mi casa. Y no convivo, no hago, no aporto y no nada. ¿Sabes qué? Tan malo es atentar contra el ministerio como no hacer nada, como no poner lo que Dios nos ha dado a disposición. Y esa es una cualidad muy valiosa en un creyente al momento de estas respuestas piadosas, porque Esther responde ante lo que está sucediendo de acuerdo a la voluntad de Dios, y es disposición, es estar, ponerse en las manos del maestro para que obre con ella conforme a lo que Dios tiene planeado. Y ¿sabes qué? Fue la misma actitud que tuvo María, la madre de Jesús, cuando le dice, pues yo no entiendo cómo será esto, Señor, pero he aquí tu sierva. O como cuando se dijo, no sé ustedes, mas mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces habla de esa disposición de, no sé qué viene, Señor, pero yo aquí estoy. Tú sí sabes, yo no tengo nada que ofrecerte, pero yo aquí voy a estar. O sea, yo estoy al pie del cañón. Entonces es la actitud de Esther, y es la actitud que nosotros igualmente deberíamos de tener. La segunda aplicación personal que encuentro tiene que ver con el proceso que siguió Esther a la hora de tomar la decisión, porque no se arrebata. No lo toma, obviamente, como una urgencia, pero no lo toma de manera desesperada, de que cuando se enteró salió corriendo sin consultar a nadie, como loca, aventando a los guardias y queriendo una audiencia con el rey para decirle que iba a matar al pueblo suyo y al pueblo de Dios. O sea, no toma esa decisión arrebatada. Entonces también Esther, otra de las aplicaciones que nos muestra es esa prudencia, y le quiero llamar así, prudencia espiritual, porque no se vuelve loca, sino que pide el soporte de su pueblo, pide el soporte de esa gente que está en su círculo alrededor suyo, para que la soporten en oración, para que la soporten en ayuno, para que intercedan por ella, para que Dios la bendiga con su favor ante la situación que tiene que corregir, ante la respuesta piadosa que ha dado, y que todo salga bien. Me lleva a que muchas veces nosotros, ante una situación de la vida, siendo aún creyentes, reaccionamos, como decimos coloquialmente, de tripas, de vísceras, arrebatadamente, de manera imprudente, sin pensarlo, a veces sin consultar a Dios.
Y ya nos metimos en un problema más grande o en una situación en la que no queríamos vernos porque decidimos mal. Porque sin haberle preguntado a Dios si esto era su voluntad o que nos guiara, sin pedir consejo de otros creyentes sabios y maduros que tengamos a nuestro alrededor, sin consultar su palabra, sin leer su palabra, sin buscar el consejo de Dios en ella, tomamos decisiones arrebatadas. Y lo que nos enseña Esther aquí es exactamente lo contrario. Tomó 3 días. Tomó 3 días Esther para pedir el favor de Dios. Para que todo el pueblo alrededor de ella abogara por la causa. Abogara por la vida de Esther. Y yo me quiero imaginar las oraciones. Señor, te rogamos por tu sierva. Cuídala, protégela, ve delante de ella, prepara el corazón del rey. Primero que la reciba. Y ya que la reciba, que la escuche. Y ya que la escuche, que decida a favor de nosotros, que somos tu pueblo. ¿Te imaginas estas oraciones por toda esta gente durante 3 días, tocando la puerta del cielo, tocando al escritorio de Dios? Señor, Señor, Señor. Lo que decía yo el domingo pasado, esta oración suplicante en medio de la preocupación que traían, y lo voy a amarrar con lo que prediqué el domingo. Esta preocupación, pero que su preocupación, en lugar de afanarla, fue conocida delante de Dios con este ruego. Y es lo que hizo Esther. Y esa es la aplicación, es la otra aplicación, te dije 2, y esa es la segunda aplicación para nosotros en la vida por lo que está haciendo Esther. Ya para terminar, el tercer punto es la intervención de Dios, es cómo vemos a Dios obrar en medio de todo esto. Y lo primero que me brincó, que me saltó en el pasaje fue Dios preparando buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Y ahí me voy a Efesios 2:10 y te quiero pedir por favor que me acompañes al Nuevo Testamento y vayamos a la carta a los Efesios. Efesios 2:10. Ay. Ahí voy. Ya, llegué. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, es exactamente lo que hizo Dios con Esther. Le preparó el camino, le dispuso las cosas, una buena obra, una acción, para que ella anduviera en esa buena obra que Dios le preparó. Porque obviamente Dios pudo haber intercedido directamente, como lo hizo con otros reyes, como lo hizo con otras situaciones, y Él mandar un profeta, Él lanzar fuego del cielo para que su pueblo no fuera consumido, para que este decreto no llegara. O sea, Dios pudo haber intervenido Él soberanamente de cualquier manera. Pero utiliza a la reina Esther, utiliza a Mardoqueo para que se pueda hacer esta buena obra, la voluntad de Dios. Dios nos ha dispuesto estas obras también a ti y a mí. Y cuando tú ves una necesidad en la iglesia, cuando ves una necesidad en una persona y lo sientes en el corazón, no te cierres a eso. Porque Dios lo dispuso para que tú tuvieras la oportunidad. Fíjate bien, para que tú tuvieras la oportunidad de andar en esa buena obra. Así que la próxima vez que sientas veas esa necesidad, por ejemplo en la iglesia, de maestros de escuela dominical, de ujieres, de apoyar un ministerio, de apoyar a alguien que está en necesidad, y por un momento te pasa creo que debería de ayudar. Créeme, es Dios diciéndote, hey, preparé esa buena obra para ti. Preparé esa buena obra para ti. Pero ¿sabes qué es lo importante? Y la segunda cosa en la que quiero ya con esto terminar, donde vemos la intervención de Dios, en que Dios cumplirá su ministerio, porque se lo dice Mardoqueo, y quiero que te regreses conmigo. Vamos a ir después a otro pasaje, pero quiero que te regreses conmigo a Esther 4, donde le dice,
en el versículo 14, porque si callas absolutamente en este tiempo, o sea, si no haces nada, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Ok, ¿cómo vemos ahí la intervención de Dios en que se va a cumplir de todas maneras el plan de Dios? O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. Y en ese control de todas las cosas, apunté esta frase: Dios cumplirá su obra y ministerio con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de ser parte de eso. Porque también apunté por ahí otro pasaje, en Lucas 19, no lo busques, en Lucas 19 cuando Jesús dice: si estos callaran, se refiere a sus discípulos, ¿te acuerdas? Que no quieren que proclamen el evangelio ni las buenas nuevas. Y dice Jesús: si estos callaran, aún las piedras gritarían. O sea, de una u otra manera el plan de Dios es soberano y se va a llevar a cabo. Y esa es la intervención de Dios en esto. Va a suceder de todas maneras, dice Mardoqueo, y con esa fe y confianza él se lo dice a Esther. Hoy te lo digo igual a ti, que nosotros somos los privilegiados de tener la oportunidad de llegar y de estar en el servicio de Dios. Así que la próxima vez que nosotros veamos una buena obra, hagámosla. Y que no nos preocupemos si también hay alguien que no lo quiere hacer, porque de una u otra manera el Señor es soberano y su ministerio, su obra, su plan se llevará a cabo. Eso es lo que encierra el capítulo 4 para nosotros. Eso es lo que nos lleva a esa reflexión y también ver cómo Dios interviene en nuestras vidas. Reflexionemos en lo que nos toca a nosotros, en esa respuesta piadosa ante las necesidades de ministerio, ante las necesidades de la vida, ante las circunstancias que vivimos. La pregunta es: ¿cómo respondes? ¿Cómo reaccionas ante esas situaciones de la vida? ¿Reaccionas de manera piadosa o reaccionas de manera negativa? ¿Reaccionas de manera prudente o reaccionas de manera impulsiva? ¿Te alejas y mejor te haces el que a ti no te hablan? Y Dios interviene entonces haciendo que la bendición sea para otro porque tú no quisiste servir, pero Dios levantó a otra persona porque el ministerio no se detendrá, porque Dios no dejará de mandar su bendición a quien la necesite. Son preguntas para que reflexionemos, son preguntas para que nos quedemos con ellas y las podamos dialogar y platicar en nuestras reuniones de semilla. Te vamos a hacer llegar obviamente la lección y en ella platicaremos y ahondaremos un poquito más en la aplicación personal y también en la parte de la intervención de Dios. Pero mientras aquí terminamos esta lección, te quiero mandar un abrazo y pues vernos aquí, ya lo sabes, nos estamos viendo ya cada semana en cada una de las reuniones, que sigamos estudiando, que sigamos preparándonos y que sigamos disfrutando de este maravilloso libro y también compartiéndolo en nuestras semillas en casa. Cuídate mucho, te mando un abrazo, saludos y bendiciones.